Muy buenas noches. En nombre de la Academia Peruana de la Lengua, les damos la más cordial bienvenida a la Semana de Lingüística, Lenguas y Educación en el Perú, una relación desafiante. A continuación, el doctor Jorge Iván Pérez brindará la conferencia Tres intentos de sensibilización gracias a la comprensión, el timbre de las vocales, la lengua de señas y el género gramatical. Jorge Iván Pérez es doctor en lingüística por la Universidad de Cornell en Estados Unidos. Es profesor principal del Departamento de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha publicado los libros Las lenguas del Perú, Contra el prejuicio lingüístico de la motosidad y Manual de gramática del castellano. Es coautor junto con Luis Andrade, Roberto Sariquiei y Virginia Zavala de la serie de documentales audiovisuales Las lenguas del Perú, Los castellanos del Perú y Los quechuas del Perú. También ha publicado algunos artículos académicos, así como 2 cursos en línea de acceso libre, curso de fonética y curso de fonología. Adelante, doctor. Buenas noches. Muchas gracias por la presentación. Una aclaración de la presentación tan bonita. Los libros mencionados también son en coautoría con otras personas que no han sido mencionadas, con Luis Andrade, que está aquí también presente, con Karen Coral y con Jorge Acurio y Raúl Bendezú. Normalmente trabajo con más gente. Quiero agradecer por la invitación que me han hecho a los organizadores de este evento tan importante que se realiza todos los años, especialmente a Luis Andrade, que es quien me contactó y bueno, la verdad es que Luis Andrade es mi amigo y por eso creo que me invita para que participe de este evento. Entonces voy a empezar la presentación. Me han dicho que tengo 45 minutos, voy a tratar de ajustarme al tiempo dado. Eh, Voy a compartir mi pantalla. Espero que todo resulte bien. Disculpen si no por los problemitas que puedan haber tecnológicos, mm, problemitas causados por mí, principalmente porque no manejo bien esto. Ok. Yo no los veo, solamente veo mi pantalla, entonces quisiera saber si se ve bien, si se está proyectando bien. Sí, profesor, ya se puede ver. Ya, muchas gracias. Muy bien. Bueno, como el tema de la Semana de Lingüística es la relación de las lenguas y la educación, quería empezar con una cuestión poco personal, disculpen de repente si demasiado personal. Eh, Cuando yo empecé a estudiar lingüística, pues descubrí que el estudio del lenguaje tiene como intención comprender un aspecto de la realidad, conocer un aspecto de la realidad, sea que uno estudie las gramáticas de las lenguas o que uno estudie el procesamiento que hacemos eh, con el cerebro de las lenguas o que estudiemos sociolingüística. La lingüística, no en su parte aplicada, sino la lingüística a secas, busca comprender un aspecto de la realidad. Cuando también realicé algunos estudios de educación, me llamó mucho la atención el, el cambio de perspectiva, por decirlo de alguna manera, o el objetivo. Mis estudios de educación siempre empezaban con cuál es el objetivo que buscamos con la educación, ¿no? ¿Cómo queremos cambiar la realidad? ¿Cómo queremos que sean nuestros estudiantes? ¿Queremos formar ciudadanos? ¿Queremos formar personas con valores? ¿Queremos formar personas? Para mí fue un contraste bien interesante, ¿no? Porque yo venía de otra disciplina y, pues bueno, como profesor, en realidad me sirven las dos cosas. Y entonces, un poco el trabajo que yo les traigo el día de hoy es mostrarles cómo uso en mis clases 3 ejemplos de cómo sensibilizar a mis estudiantes o hacerlos tomar conciencia acerca de
problemas de nuestra sociedad, pero siempre mediante la comprensión de algún fenómeno. Esa es mi intención como profesor, presentar un contenido determinado que los alumnos lo comprendan, conozcan la realidad, la comprendan y, bueno, eventualmente, si tengo suerte, que eso los sensibilice, los ayude a tomar conciencia sobre algún problema y, pues, que tomen acción al respecto o no, ¿no? Yo en general, a mí en general no me gusta decirle a la gente lo que debe hacer, ¿no? Yo les presento el problema y espero que se sensibilicen, tomen conciencia. Y por eso es que el título de mi presentación es Tres intentos por lograr esto. Entonces, el primer intento busca cuestionar un prejuicio. Ese prejuicio es el que he tratado de poner de la manera más sintética en la presentación. Las personas sordas se comunican mediante un sistema de comunicación limitado. Ese es un primer prejuicio que luego eh, eh, desarrollaré un poquitito. El segundo prejuicio es el uso de expresiones como todes o amigues atenta contra las reglas de la gramática castellana. Y finalmente, perdonen, pero me tapa un poquito la pantallita de Zoom. Las personas bilingües quechua-castellano invierten el uso de las vocales IE al hablar y UO al hablar. Prejuicio que también conocemos con el nombre de motosidad o motoseo. Entonces empiezo con el primer caso. Las personas sordas se comunican mediante un sistema de comunicación limitado. A este prejuicio, en realidad, le acompaña el siguiente prejuicio sobre las personas sordas. Las personas sordas adolecen de una limitación cognitiva que les impide dominar un sistema lingüístico pleno. Existe en nuestra sociedad, no en todas las personas, por supuesto, pero quizá más de lo que debería, por desconocimiento, la idea de que las personas sordas son enfermas o son limitadas cognitivamente y que su sistema de comunicación es un sistema básicamente de gestos o de mímicas sin ninguna convención, sin ningún orden o sin ninguna gramática. Entonces, ante esta idea, yo trato de presentar pues la idea contraria. Trato de mostrar que este prejuicio es falso, que muchas de las personas sordas dominan un idioma, una lengua, un sistema comunicativo lingüístico de doble articulación, es decir, que tiene la misma estructura que un sistema de comunicación lingüístico como de las lenguas orales, ¿no? Las lenguas de señas son sistemas de doble articulación y las personas sordas no adolecen de ninguna limitación cognitiva. De hecho, cuando aprenden la lengua de señas, son capaces de desarrollar emocionalmente, cognitivamente, como cualquier otra persona. La idea de la doble articulación, bueno, me imagino que la mayoría de los aquí presentes la conocen. Es la idea de que un sistema lingüístico tiene dos niveles de unidades que se articulan o combinan entre sí, ¿no? En un primer nivel, las palabras se articulan para formar expresiones mayores que tienen un significado composicional, o sea, el significado de la expresión mayor resulta de los significados de las unidades y de la forma en que están conectadas. Entonces, bueno, los ejemplos son sencillos, ¿no? El agua llegó hasta un nivel impensado, o nosotras pensamos que había terminado, o, perdonen otra vez, pero el Zoom me tapa, el hombre y la mujer decidieron ir a la casa. A su vez, el otro nivel de articulación está constituido por unidades de expresión que no tienen significado en sí mismas. Aquí he tratado de poner de manera simple esas unidades de expresión conocidas como fonemas, como seguramente sabe la mayoría de los que están aquí, ¿no? El hombre subió hasta un nivel no esperado. Digamos, aquí lo interesante es notar que la palabra hasta, que se escribe con H, no tiene H porque no hay ningún fonema ahí, ¿no? O que la palabra que la he escrito con K, al igual que la palabra casa, para tratar de representar estas unidades sonoras sin significado. Entonces, así son las lenguas orales y las lenguas de señas no son, no presentan una estructura más simple, también presentan una estructura de doble articulación.
Entonces acá les voy a presentar una oración pronunciada, no, gestuada o hablada, pero con señas por este señor. Entonces vamos a ver si tengo suerte. Sí, creo que se llegó a apreciar bien. Voy a ponerlo de nuevo. Ay, perdón. Sí, profesor, sí se puede ver. Gracias. Una vez más. Lo que este señor está diciendo, traducido al castellano, sería algo así como el hombre y la mujer decidieron ir a la casa, algo así. Entonces, voy a tratar de mostrarles los signos sucesivos. Ah, ahí lo detuve. Eh, Disculpen, pero tampoco sé si ustedes me ven, porque como yo no me veo a mí mismo, tampoco sé si ustedes me están viendo o solo ven la pantalla. Eso me olvidé de preguntar. ¿Sí? ¿Me ven si es que hago yo señas? Sí, se ve su cámara también. Ok, entonces, bueno, voy a tratar de poner delante de mí, ¿no? El señor hace esto de acá, señala así con el dedo índice, y esa seña es equivalente al artículo determinado del castellano, ¿no? A él, la, o los, o las, ¿no? Luego prosigue con otros signos: hombre, mujer, pensó que quería ir a la casa. No se preocupen porque lo que voy a hacer ahora es pasarles uno por uno los signos. Aquí nosotros en la universidad tenemos un diccionario. Entonces aquí esta persona, perdón, ahora sí, ese es el signo para hombre, ese es el signo para mujer, pensar, querer, ir, casa. ¿Ok? Entonces, dicho a toda velocidad, como cuando hablamos en las lenguas orales, también dicho a toda velocidad en lengua de señas, esto es el hombre, mujer, pensaron, querer, ir, casa. Es decir, decidieron ir, ¿no? Eso es lo que el Señor quiere expresar, dicho en castellano, decidieron, en esa lengua es una secuencia de un signo, pensar, querer. Eh, es claro que esta lengua presenta una secuencia de signos que obedece a una gramática, como en el caso de las lenguas orales. Pero menos obvio, pero también real, es que esta es una lengua que presenta un segundo nivel de articulación, porque cada una de las palabras está constituida por unidades sonoras equivalentes a los fonemas que no tienen un significado en sí mismo. Por ejemplo, esta configuración de la mano la encontramos cuando la persona dice pensar, o cuando la persona dice hombre, o cuando la persona dice mujer. Entonces, la misma configuración de la mano no tiene un significado por sí mismo, pero al ser colocada en alguna parte del cuerpo o al recibir determinado movimiento, entonces ese conjunto de dos expresiones sin significado, ese conjunto constituye una palabra, ¿no? Lo equivalente a una palabra oral. Es decir, una estructura formada por unidades de expresión que por sí mismas no tienen significado, pero que juntas, por convención, tienen un significado. Muy bien. Ese es entonces lo primero que quería mostrarles
que hago en algunas clases para mostrarles a los estudiantes que la idea de que mm, las personas sordas tienen algún problema, alguna limitación, se comunican por signos o por gestos que cualquiera podría entender, no es así, ¿no? Cada una de las lenguas de señas que existen en el mundo están constituidas por signos convencionales como las lenguas orales, tienen una gramática, una combinatoria de sus signos que también respeta reglas eh, eh, particulares de cada lengua y tienen este diseño fundamental de una doble articulación. El segundo prejuicio, perdón un momentito, es el siguiente. El uso de expresiones como todes o amigues atenta contra las reglas de la gramática castellana. A este prejuicio se une un poco la idea de que las personas que proponen esta manera de hablar, ¿no? Que proponen que hablemos de esta manera, no son normales en algún sentido. Entonces yo trato de mostrar que este prejuicio es falso, es una creencia falsa. El uso de expresiones como todes o amigues no atenta contra las reglas de la gramática castellana. De hecho, sigue las reglas de la gramática castellana, ¿no? Y las personas que proponen esta manera de hablar son perfectamente normales, ¿no? Su única diferencia es que no son personas conservadoras, personas que quieren eh, que la lengua no sea alterada, que la lengua no cambie, que la lengua permanezca como ha sido, bueno, como es actualmente en realidad, ¿no? Porque las lenguas, como sabemos, están en constante cambio. Las lenguas siempre están cambiando. Entonces, esta introducción de un cambio no es nada más que algo normal que ha ocurrido en nuestra lengua, ¿no? Si de latín al castellano se perdieron las marcas de caso gramatical, bueno, así fue, y nadie quisiera que volvieran a aparecer. O si del castellano, del latín al castellano se perdió el género gramatical neutro, pues bueno, ahora solamente hay género masculino, femenino, y de pronto esto que estamos viendo ahora es la aparición de un nuevo género gramatical, de alguna manera volviendo a algo que nuestra lengua tuvo en el pasado. Entonces, quisiera pasar a explicarles o a mostrarles lo que yo enseño en clase con respecto a el género gramatical. El género gramatical es una propiedad formal, bueno, como su nombre lo indica, es una propiedad gramatical, que es lo mismo que decir que es una propiedad formal, una propiedad relativa a la forma en que nosotros construimos las oraciones que producimos, la forma en que armamos las frases, tienen una propiedad a la que, bueno, la tradición ha bautizado como género, ¿no? Género en su sentido más amplio es simplemente tipo o categoría. Entonces, efectivamente, en castellano, en la lengua que hablamos, los nombres o sustantivos, así como los determinantes y adjetivos que acompañan a los nombres o sustantivos, suelen venir en dos tipos, ¿no? El género llamado masculino y el género llamado femenino. En la gran mayoría de palabras, en la enorme mayoría de palabras, que son nombres o sustantivos y los determinantes y adjetivos que los acompañan, el género no tiene ningún significado, es una propiedad formal, como acabo de decir, es una propiedad en la que el hablante tiene que, o que el hablante tiene que computar, que el hablante tiene que calcular a la hora que construye una frase. Así, por ejemplo, la palabra luz es una palabra que llamamos de género gramatical femenino, porque decimos esa luz blanca. Lo mismo que pared es una palabra de género gramatical femenino, porque decimos una pared limpia. O la palabra torre, no sé qué puse porque está tapado, perdón un momento. La torre alta. La palabra torre es femenina porque decimos la torre alta. Entonces, en contraste con estas palabras, la palabra gas es masculina porque decimos ese gas blanco.
en el caso específico que estamos viendo acá, la comparación entre luz y gas es que una es blanca y la otra es blanco. Obviamente, son ejemplos que muestran con mucha claridad la carencia de significado del género, ¿no? De hecho, el que a una propiedad como ser blanco o ser blanca le pongamos género, pues indica que no tiene ningún significado, ¿no? Porque el color blanco no es ni masculino ni femenino, pero decimos luz blanca y gas blanco. Entonces, la necesidad, la obligatoriedad de poner A para blanca y de poner O para blanco es una propiedad formal, no es una propiedad semántica, no es una característica que tenga un significado en particular. Lo mismo con la pared limpia, lo mismo con el motor limpio. Son casos en los que, bueno, se ve, creo, ¿no? Se ve con claridad que no hay ningún significado en eso, ¿no? O en la torre alta y el árbol alto. Bueno, igual si alguien obviamente tiene alguna duda sobre esto, después podemos conversar con mucho gusto. Entonces, esta propiedad gramatical, este, eh, esta existencia de dos tipos de sustantivo y por lo tanto de dos formas distintas de los determinantes y de los adjetivos para concordar con los sustantivos, que como dije hace un rato, en latín eran tres, ¿no? Al castellano contemporáneo el latín deriva y pierde uno de ellos. Estas dos formas son utilizadas en castellano en algunos contextos para codificar significado, es decir, para referir a algún aspecto de la realidad. Por ejemplo, ahora no puedo pasar un ratito. Bueno, perdón, esto lo debía haber marcado mientras hablaba. Debía haber señalado con más claridad los sufijos blanca y de blanco, de limpia y de limpio, de alta y de alto. Decía entonces que en algunos contextos particulares, los sufijos de género gramatical sí adquieren un significado representacional, es decir, sí son usados para representar lingüísticamente, para significar lingüísticamente algún aspecto de la realidad del que queremos hablar. Entonces, por ejemplo, si comparamos la palabra palta con la palabra palto, con la palabra manzana, con la palabra manzano, con la palabra lúcuma, con la palabra lúcumo, bueno, claramente nos damos cuenta de que estas palabras, estos pares de palabras, contienen una misma raíz, ¿no? La raíz palt en el primer caso, la raíz manzana en el segundo, la raíz lucum en el tercer caso. Y como, bueno, bien sabemos, palta, manzana y lúcuma hacen referencia al fruto o a la fruta que, que da la planta, y palto, manzano o lúcumo a la planta misma o al árbol, perdón, correspondiente, ¿no? Entonces, aquí vemos que el sufijo de género gramatical, femenino y masculino, adquieren un significado particular al ser combinado con determinadas raíces. Al combinarse con la raíz palt, la A pasa a significar fruta o fruto. Al combinarse la O con palt, pasa a significar árbol, ¿no? Árbol de palta. Y palta, la fruta que eh, da el palto. Entonces, efectivamente, los sufijos, en algunos contextos lingüísticos, es decir, al ser sufijados a determinadas raíces, pasan a tener un significado representacional. Lo mismo pasa, ahí está, lo mismo pasa si asociamos el sufijo de género gramatical a o el sufijo de género gramatical o con las raíces de ciertas especies animales, como gata, gato, lora, loro, eh, burra, que lo dice abajo, perdón, voy a mover la barrita del zoom, sí, burra y burro.
En este caso, los sufijos de género gramatical, que siguen siendo sufijos de género gramatical, pero al ser sufijados a estas raíces en particular, adquieren un significado representacional. En el caso de gata, pues el significado de la A es hembra, ¿no? La hembra de la especie gat. El sufijo o pasa a significar el macho de la especie gat, o en algunos usos el nombre de la especie genérica, ¿no? Como el gato es un animal que, no sé, persigue ratones o alguna cosa así, simplón. Entonces, no es que el sufijo en particular, perdón un segundito, no es que el sufijo signifique hembra o signifique macho eh, en abstracto o en aislamiento, ¿no? En aislamiento, digamos, es un sufijo de género gramatical, es una marca formal de la lengua, pero al ser sufijada a ciertos, a ciertas raíces, ¿no? A ciertos lexemas también, ¿no? Le llaman, o sea, eh, a ciertas expresiones que tienen un significado representacional acerca del mundo, entonces adquieren en combinación, ¿no? O sea, de manera composicional, adquieren ese significado particular, sea de fruta, árbol, sea de hembra, macho. Y entonces, bueno, así funciona nuestra lengua. Paso al siguiente ejemplo. Algo similar pasa con alumna, alumno, amiga, amigo y, perdón, otra vez, todas y todos. En el caso de alumna, alumno, amiga, amigo, si pensamos que estamos hablando de personas, ¿no? Como normalmente, también una amiga, el perro es el mejor amigo del hombre, o también podemos decir todos los libros, pero pensando en que se traten de personas en particular, estamos hablando de personas en particular, en este caso, los sufijos de género gramatical también significan eh, hembra y macho, ¿no? También significan mujer, hombre, como solemos llamar a la hembra y al macho de nuestra especie, mujer u hombre. Entonces acá, cuando digo alumna, lo que quiero decir es, se trata de una persona que tiene la propiedad de ser alumna o alumno, pero de sexo femenino o mujer. En el caso de alumno, lo mismo, solo que de sexo masculino o en el uso genérico, ¿no? Los alumnos deben llegar a las 8 de la mañana, se usa de esa manera en castellano para también un uso genérico. Eh, Como quizá haya escuchado algunos, ¿no? Algunas personas se quejan de que en este último uso, ¿no? El uso genérico, cuando se dice los alumnos deberán llegar a las 8 de la mañana, de alguna manera estamos invisibilizando a las mujeres, porque hay algunos contextos en los cuales efectivamente no parece entenderse hombres y mujeres necesariamente. Y entonces algunas abogan porque eh, seamos más explícitos, ¿no? Y digamos, bueno, los alumnos y las alumnas deben llevar tales y cuales características o lo que fuera, ¿no? Lo que a veces se llama hacer explícita una diferencia de hombres y de mujeres, eh, bueno, pues repitiendo o duplicando alumno y alumna, ¿no? Efectivamente, el uso genérico es a veces eh, invisibilizador, ¿no? Muy bien, entonces ahora sí, lo siguiente debe ser ya el punto central. ¿Qué pasa con el caso de alumne, amigue? Ahí, perdónenme que no he puesto la U para no confundir. ¿Qué pasa con todes? Ahí también perdónenme porque no puse todos, me parece que no puse todo. Sí, efectivamente, debía poner todes abajo. Mil perdones, no lo hice correctamente. ¿Qué significa esta E que promueven algunas personas o el uso de X que promueven algunas personas? Pues lo que esta E o esta X
eh, busca representar, ¿no? Es un aspecto de la realidad que con anterioridad el lenguaje no ha representado de manera explícita. Entonces, el lenguaje que hemos venido usando hasta un tiempo atrás estaba eh, siendo utilizado para marcar la diferencia entre hombres y mujeres, al igual que la diferencia entre la hembra del gato y el macho del gato. Pero, bueno, el mundo de los seres humanos, el mundo de la cultura, eh, va más allá del mundo de la biología, ¿no? Hay una diferencia importante entre los gatos, los loros, los burros y los seres humanos. Los seres humanos tenemos un aspecto cultural que hemos desarrollado más allá de nuestra biología, de nuestro ser natural, de nuestro ser una especie natural. Y entonces, hace un tiempo, ha empezado la gente, hace bastante tiempo ya, han empezado algunas personas a hacer una distinción entre el sexo biológico de las personas y lo que se conoce como el género, ¿no? No el género gramatical, sino el género de las personas. Y entonces, bueno, la verdad es que en mi opinión, que no soy un experto, pero me parece que se trata de una distinción bastante clara entre propiedades biológicas, orgánicas, en algunos casos genéticas, en otros casos cerebrales, entre una distinción entre género, perdón, entre sexo biológico y el género como el conjunto de comportamientos o de sentimientos que se esperan que una persona tenga por el sexo que tiene al nacer o que aparentemente muestra cuando nace, ¿no? Y bueno, desde hace bastante tiempo la gente ha comenzado a cuestionar esta binariedad en los géneros. Y por lo tanto, hemos comenzado a conocer una nueva realidad. Y esa nueva realidad ha encontrado en este sufijo una manera de ser expresada, ¿no? Es un sufijo que tiene un significado representacional porque hay una realidad a la que las personas quieren representar. Eso sería entonces el segundo prejuicio que yo trato con los estudiantes en alguna de mis clases. Y ahora me voy al prejuicio tercero. El tercer prejuicio es el del motoseo o de la motosidad, ¿no? Eh, Aquí, bueno, debo quizá disculparme otra vez, ¿no? Porque yo este tema ya lo he tratado en otras ocasiones también en la Academia Peruana de la Lengua. Entonces, bueno, quizá a alguna persona le resulte repetido. Entonces, bueno, me disculpo. El tercer prejuicio, el prejuicio de la motosidad o motoseo, lo podemos verbalizar así, ¿no? Las personas bilingües quechua-castellano, también aymara castellano, invierten el uso de las vocales IE y UO. Es decir, en vez de decir I, dicen E. Pero en vez de decir E, dicen I. O en vez de decir U, dicen O. En vez de decir O, dicen U. Quizás sea un prejuicio que ustedes conozcan, que hayan escuchado de personas prejuiciosas que efectivamente creen esto que aparece aquí, ¿no? Este prejuicio está asociado a este otro prejuicio. Las personas bilingües quechua-castellano adolecen de una limitación cognitiva que les impide pronunciar adecuadamente las vocales. Eso dicho de manera bastante elegante. Por lo general, las personas eh, o algunas personas prejuiciosas que tienen esta idea de que los hablantes bilingües no hablan con propiedad, no hablan con corrección, confunden una vocal con otra. En realidad, la manera que tienen de dirigirse, de referirse a las personas bilingües es un poco más dura que decir que adolecen de una limitación cognitiva, ¿no? Dicen cosas un poco, bueno, dicen cosas muy feas, ¿no? Yo no voy a decir aquí esas cosas que dicen, pero
Es probable que hayan escuchado en un país tan racista como el nuestro, que hayan escuchado la forma en que muchas personas se dirigen a los quechohablantes por la manera en que hablan el castellano. Entonces, este prejuicio o estos prejuicios son falsos. Las personas bilingües quechua-castellano no invierten, perdón, el uso de las vocales i, e, i, u, o. Sencillamente no lo invierten. Es decir, no es que cuando quieren decir i, dicen e, y cuando quieren decir e, dicen i, o cuando quieren decir u, dicen o, y cuando quieren decir o, dicen u. ¿No? Cosa que sería un poco extraña, ¿no? Si una persona es capaz de decir i y es capaz de decir e, ¿por qué los diría justamente invertidos? ¿No? Pero bueno, hay gente que cree eso precisamente porque considera que los bilingües tienen un problema cognitivo y por eso es que son capaces de decirlo al revés. La otra parte del prejuicio que considero falsa es que las personas bilingües no adolecen de ninguna limitación cognitiva. ¿No? La razón por la cual pronuncian como pronuncian es, en primer lugar, porque son bilingües, ¿no? Se parece en este caso a cuando yo pronuncio las vocales del inglés, y en segundo lugar, porque es la forma en que perciben su manera de hablar los hablantes monolingües de castellano. Las personas que solamente hablan castellano tienen una manera particular de escuchar y curiosamente son estas personas las que escuchan invirtiendo el timbre de las vocales que escuchan. Entonces voy a tratar de mostrarles esto en los minutos que me quedan. Acá hay un ejemplo del prejuicio. Los hablantes bilingües quechua-castellano, en lugar de decir misa, dicen mesa. Y en lugar de decir mesa, dicen misa. En realidad, lo que suele escucharse cuando un hablante bilingüe incipiente, no los desarrollados, no las personas que ya son hablantes bilingües, pero hablan el quechua y el castellano con bastante eh, habilidad o con bastante proficiencia, ¿no? En general, los bilingües incipientes suelen pronunciar así. Espero que se escuche bien. Pidi, 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 Otra vez, si lo encuentro. ¿No? pidi, 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 ¿No? Algo así como pide, pide, ¿no? Algo así trato yo de reproducirlo. Sí, ya, perdón. Entonces, ¿qué factores originan este prejuicio? Bueno, identifico tres factores, ¿no? Bueno, no solamente yo, tampoco quiero atribuirme esto que te estoy presentando a mí, ¿no? Hay muchas personas que han investigado este fenómeno. Hablemos en impersonal, entonces, ¿no? Se han identificado dos tipos de factores, ¿no? Factores de índole lingüística y un factor de índole ideológica. Primero voy a presentar los factores lingüísticos. El primer factor, la manera como los hablantes bilingües quechua-castellano pronuncian las vocales del castellano es uno de los factores que originan el prejuicio. Efectivamente, la persona que acabamos de escuchar dice pide, pide, ¿no? No dice pide, marcando claramente los dos timbres de la vocal I y la vocal E del castellano. Entonces hay un componente del prejuicio que surge de la manera en que pronuncian los bilingües. El otro componente es la manera como los hablantes monolingües de castellano perciben esa manera de pronunciar las vocales. Entonces, no es solamente la forma en que se produce el sonido, es también la forma en que se percibe el sonido la que está eh, están interactuando estos dos factores para que alguien pueda escuchar esto y decir, ay, mira, invierten las vocales. El siguiente factor es el factor ideológico. Justamente la idea de que los hablantes bilingües quechua-castellano sean valorados negativamente por los hablantes monolingües es lo que se conjuga con los otros factores para que uno piense, este hablante bilingüe, que mal pronuncia, claro, ¿cómo no va a pronunciar mal si es una persona que es ignorante, es una persona analfabeta, es una persona que conoce una lengua indígena, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces son esta conjunción de factores lo que creo, ¿no?, genera
este prejuicio. Entonces vamos a examinar cada uno de estos factores. ¿Cómo pronuncian las vocales del castellano los hablantes bilingües, quechua-castellano? Bueno, lo hemos escuchado, pero cuando se analiza cuando se analiza la señal acústica que se produce, se puede observar con más claridad en qué radica esa manera de pronunciar. El timbre de las vocales de cualquier lengua se caracteriza acústicamente por la medida de sus formantes, o sea, de algunas frecuencias que componen las vocales, que son las que tienen mayor intensidad. Así, por ejemplo, en castellano, esto es un espectrograma, una representación de la onda compleja de una vocal. La primera, la vocal I, la E, la A, la O, la U. Y acá está marcado con colorcitos las dos frecuencias que determinan que nosotros escuchemos I, E, A, O. Entonces, esas dos frecuencias o esos dos formantes, como se les llama, tienen medidas particulares que nos permiten, bueno, si esas medidas las ponemos en un cuadro como este, podemos observar que la I tiene medidas de 300 ciclos por segundo por un lado, 2000 y pico por otro, la E otras, la A, la O y la U. No voy a extenderme en esto porque no es necesario. Pero lo que ocurre es que un hablante monolingüe de castellano, ¿no? Un hablante monolingüe de castellano no pronuncia siempre exactamente todas sus vocales con estas medidas exactas. Entonces, hay un conjunto de variantes de la pronunciación de una I, o de la pronunciación de una E, o de la pronunciación de una A. Sin embargo, estas variantes giran alrededor de unas determinadas frecuencias, de modo que normalmente los hablantes reconocemos si se dijo una I, una E o una A pesar de que sean mínimamente distintas una de otra. Ahora bien, un hablante bilingüe quechua-castellano incipiente efectivamente no hace estas distinciones con claridad. De hecho, lo hemos oído decir a alguien pidi, pidi, y entonces decimos, mira, es como un sonido intermedio. Algunas veces se pronuncia claramente una I, a veces claramente se pronuncia una E, pero en algunos casos no. Entonces, efectivamente, hay ahí un factor de esta diferenciación. Los estudios muestran que las personas que van avanzando en el dominio de la lengua castellana van cada vez más separando sus vocales, de manera que los bilingües quechua-castellano avanzados distinguen claramente la I de la E, la O de la U, es decir, las distinguen exactamente igual que un hablante monolingüe de castellano. Ahora, ¿por qué pronuncian de esta manera los bilingües quechua-castellano? Bueno, esta pronunciación inestable de los bilingües es un fenómeno natural en el aprendizaje de una segunda lengua. Me acabo de poner yo de ejemplo al pronunciar mis vocales del inglés. Cuando aprendemos una segunda lengua, inicialmente percibimos los sonidos de acuerdo con el sistema de nuestra propia lengua. Es como un filtro la forma de escuchar de nuestra propia lengua. Entonces, por ejemplo, acá estoy yo, ¿no? La palabra full en inglés, la palabra full en inglés, yo las escucho como full. ¿No? Claro, cuando voy avanzando en mi aprendizaje del inglés, me voy familiarizando con algunos aspectos, logro distinguir esos dos formantes que les comentaba y eventualmente puede uno terminar distinguiendo. Pero es un fenómeno común y corriente del aprendizaje de una segunda lengua cuando los sistemas fonológicos de cada una de las lenguas no coinciden. Es lo mismo que ocurre al percibir nuestra lengua materna. Nosotros escuchamos estímulos que son acústicamente diferentes como un mismo sonido. Filtramos o categorizamos estímulos que son de diferentes frecuencias. Eso es el ejemplo que vimos hace un ratito. Esto es como habla un hablante monolingüe no andino. Siempre hay muchas is, pero se escuchan como i. O siempre hay muchas es, pero se escuchan como e. ¿No? De hecho, esta imagen quiere representar eso. Esa diversidad de sonido, yo las escucho como i. Esa diversidad de sonido, yo las escucho como i. Es la forma en que todos tenemos de escuchar. Pero los bilingües quechua-castellano incipientes escuchan las vocales de castellano de acuerdo con las categorías de su lengua. Y su lengua
solo tiene 3 categorías fonológicas vocales. Tiene una I, como en PD, aunque puede tener variación, porque siempre hay variación. Tiene una U, como en octubre, y bueno, tiene una A, como en castellano. Entonces, la percepción del castellano, me equivoqué, la percepción de los hablantes monolingües de castellano o bilingües pero incipientes, hace que nuestra I y nuestra E sean escuchadas como variantes de un solo fonema de su lengua. La manera de escuchar de estos bilingües, que es hipodiferenciadora, condiciona que su pronunciación de los sonidos del castellano no sea estable. Fenómeno que ocurre en todos. Ahora, paso al segundo factor, más rapidito porque ya se me acaba el tiempo. ¿Cómo escuchan los hablantes monolingües de castellano estas vocales? Las vocales de los hablantes bilingües, ¿no? PD, ¿cómo escuchamos? Pues ocurre que nosotros también filtramos a través de nuestro oído monolingüe castellano y entonces escuchamos algo que la persona no necesariamente ha pronunciado de manera distinta. Ay, Piti, piti, piti. perdón. Entonces, por ejemplo, la percepción de vocales de castellano de un monolingüe. Si escuchamos lo siguiente, el cura está en la mesa. Es probable que hayamos escuchado que el cura está en la mesa. Y si yo digo, el plato está sobre la mesa, ay, se me pasó, perdón, el plato está sobre la mesa, probable que hayamos escuchado misa, porque nuestra expectativa como hablantes de castellano monolingüe es escuchar en el primer ejemplo una E muy claramente pronunciada. Y en el segundo ejemplo, nuestra expectativa es escuchar una I muy claramente pronunciada. Ahora, la percepción de los sonidos del habla no solo depende del sistema fonológico que uno ha interiorizado, también depende de las expectativas que uno tiene. También los conceptos que uno conoce determinan la forma en que uno escucha. Entonces, en el primer caso, voy terminando rapidito, en el primer caso, al escuchar algo así como el cura o el sacerdote, estamos esperando que se nos diga que está en la misa, pero al escuchar mesa, parece que no dijo misa, parece que dijo mesa. No dijo mesa, tampoco dijo misa, dijo mesa, este sonido intermedio. O en el segundo caso, si nos están hablando de un plato, o estamos frente a una mesa servida, el plato está en la, esperamos escuchar mesa, pero no escuchamos mesa, escuchamos mesa. Y entonces decimos, eso no fue una E, fue una I. Es decir, nuestra percepción parece hacernos pensar que se están invirtiendo las vocales, pero no se están invirtiendo las vocales. Entonces, ¿qué es lo que hace que la gente pueda creer que algunas personas sí invierten las vocales? Bueno, aparte de lo lingüístico que he explicado, es el factor ideológico, ¿no? Si uno puede atribuirle a alguien la idea de que es tan, disculpen, tan torpe de invertir vocales, es porque tiene de antemano una consideración negativa de esa persona. Entonces, es ese factor ideológico el que, digamos, termina por asentar el prejuicio que todos conocemos. Bueno, muchas gracias. Hasta aquí llego. Aquí está la bibliografía que he utilizado para esta presentación. Les agradezco mucho, mucho su atención y, bueno, estoy a disposición para si hay preguntas o comentarios. Sí. Me parece que es así. Si tenemos algunas consultas, Wilmer Burga pregunta, ¿el todes y otras expresiones inclusivas se pueden utilizar en todos los contextos? Por ejemplo, en los contextos académicos como la redacción académica. ¿Qué opinión tiene al respecto? La pregunta recontra interesante, ¿no? Mire, yo la verdad es que soy una persona un poco informal, ¿no? No soy una persona muy formal. Ahora estoy con corbata, pero es porque me han invitado a este evento importante. Yo creo que uno debe poder expresarse lingüísticamente como quiera
donde quiera. Es decir, yo no soy partidario de limitar o de censurar el comportamiento de ninguna persona. Dicho eso, tampoco soy ciego ni ingenuo. Sé que vivimos en una sociedad donde otras personas no son así de, digamos, informales o liberales. Entonces, la respuesta en concreto sería, bueno, yo creo que sí se puede usar eh, el lenguaje inclusivo o otras formas lingüísticas en medios académicos, pero uno tiene que ser consciente de que puede recibir una censura de parte de otras personas o una crítica negativa de parte de otras personas. Entonces, depende de uno si quiere asumir esa crítica o las consecuencias que eso traiga, ¿no? Es decir, digamos, si uno quiere ser rebelde haciendo eso, porque eso es un acto de rebeldía, ¿no? Porque el statu quo es que no se haga, pero uno puede ser rebelde. La rebeldía no tiene nada de malo. No sé, esa es mi respuesta. No sé si será satisfactorio. Perfecto, muchas gracias. Tenemos más comentarios por aquí. Me parece que había una pregunta y ya la eliminaron. Eh, a ver, ya. Tengo por acá una consulta también. Dice Sara Yulisa Tábara, cuando se inicia el aprendizaje de una lengua, de una segunda lengua, la pronunciación de esa segunda lengua se mezcla con la de una lengua madre, pues la que, pues la que se conoce. ¿Es parte del proceso de aprendizaje? No entiendo, dice, por qué se considera prejuicio. Por ejemplo, cuando aprendí el portugués, me costaba pronunciar la R, la I, toda lengua tiene sus normas. Sí, en realidad no parece una pregunta, sino una lección, efectivamente, ¿no? Es tal cual lo que he dicho, ¿no? Las personas cuando aprendemos eh, una segunda lengua, ¿no? Al inicio, el procesamiento auditivo es eh, fundamentalmente a través del sistema fonológico que hemos aprendido y usado ya durante algunos años, ¿no? Y cuanto mayor es uno, más difícil es lograr abandonar esa manera de procesar la información acústica. Y entonces, dado que escuchamos de una manera, empezamos a hablar una lengua reproduciendo a partir de lo que escuchamos. Pero, digamos, eso pasa cuando uno presta atención y logra encontrar diferencias, cuando pasa más tiempo familiarizándose con la lengua, eso pasa y uno sí puede llegar a dominar la fonología de una lengua o la gramática de una segunda lengua como un hablante nativo de esa lengua, ¿no? Ok, muchas gracias. Tenemos una última consulta de Daniel Wilson. Dice, ¿qué tipo de mentalidad debe tener una persona que quiera profundizar en prejuicios a través de la investigación? Eh, una mentalidad, no sé si entiendo bien la pregunta, una mentalidad abierta, debe tener apertura de mente para aceptar que otras personas piensen diferente que nosotros y sobre todo disposición para poder cambiar su manera de pensar, ¿no? Claro, No sé, entiendo que la francamente, pregunta va hacia la actitud, ¿no? eso me parece, ¿no? Sí, entonces yo Ujú. diría, bueno, debería uno estar siempre abierto a que quizá las creencias que uno tenga sean equivocadas y a que la persona que tenga yo al frente, no importa quién sea esa persona que tenga yo al frente, puede hacerme cambiar de manera de pensar, ¿no? Si me da buenas razones, yo pienso que sí. Perfecto, muchas gracias. Y una última también consulta de Natalie Comero dice, ¿qué recomendación me brindaría para la enseñanza de comprensión de lectura en estudiantes con influencia del quechua como lengua materna, sí. Mm, Con lengua materna española, ya lo entendí. Ujú.
Ya, yo más bien no entendí, disculpe. O A sea, ver, de nuevo. ¿Qué recomendación brindaría para la enseñanza de comprensión de lectura en estudiantes con influencia del quechua que tienen lengua materna española? ya. Eh, si entiendo bien, no estoy seguro, son personas que su primera lengua es el castellano, pero un castellano influido por el quechua, quizá lo que podríamos llamar un castellano andino, y, y entonces quizá estas personas tienen problemas de comprensión de lectura al recibir textos que están escritos en una variedad académica que les son un poco lejanas. Esa variedad les es lejana. No sé si entendí bien, pero si esa es la condición, en realidad creo que ocurre más o menos lo que deberíamos tomar en cuenta todos los profesores que tratamos de enseñar comprensión de lectura, ¿no? De desarrollar las habilidades de comprensión de lectura de nuestros alumnos. Cuando se trata de la variedad académica del castellano o de la variedad estándar del castellano, yo pienso que uno debe siempre pensar que está enseñando una variedad, una manera de usar el lenguaje que es desconocida para el estudiante. Tanto, bueno, quizá no tanto, pero más o menos como si uno enseñara una segunda lengua. ¿No? Si yo voy a enseñar una segunda lengua a una persona que, bueno, no la habla, entonces tengo que tomar en cuenta eso, ¿no? Digo, bueno, esta persona habla otra lengua, tengo que empezar desde la parte más elemental e ir construyendo para que consiga su comprensión. Eso pienso. Entonces, en el caso de la enseñanza de la lengua, de la variedad académica del castellano, para todas las personas es una variedad nueva que vamos aprendiendo desde, bueno, cero, ¿no? Entonces hay estructuras gramaticales complejas, hay elementos léxicos totalmente desconocidos, ¿no? Hay, por ejemplo, en la variedad académica hay el uso de nominalizaciones que es recontra complicado de entender. Y entonces hay que enseñarlo, yo creo, no soy un experto, pues, pero hay que enseñarlo como si fuera una lengua nueva, ¿no? Y no asumir, este alumno, sea que venga de una zona rural o de una zona urbana, este alumno sí tiene que saber qué cosa, no sé, cómo entender la desestructuración del sistema. ¿No? Esa frase puede ser tan extraña como una frase en ruso para una persona que nunca la ha escuchado. No sé si respondí bien, pero bueno. Sí, muchísimas gracias. Bueno, ya estamos terminando. Queremos agradecerle nuevamente al doctor Jorge Iván Pérez por su participación, su excelente exposición y los esperamos el día de mañana. Todavía continúa la semana de lingüística, lenguas y educación en el Perú, una relación desafiante, patrocinado por la Academia Peruana de la Lengua. Muchas gracias por su asistencia y buenas Muchas noches. gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias también.